Candela ha levantado la mano. Sí. Estás muy participativa hoy, Candela. Sí. Volviendo a lo que decía la colega anteriormente, esto me trae a lo que usted comentaba recientemente acerca de lo que dice Jorge La Rosa acerca de habitar la experiencia, que no es lo que hago, sino lo que me pasa, esa huella, esa cosa que me marca, que me deja, que me transforma por ahí, porque ya no soy el mismo antes, no soy la misma antes de mirar este video que después. Y bueno, y aparecieron cosas muy importantes como esto de la motivación, las distintas estrategias didácticas que utilizaba el profesor, la motivación, el ser mediador, la empatía, ponerse en el lugar de los niños, a quién iba destinado esto, y también por último el reconocimiento. Así que yo creo que todo lo que justamente venimos hablando y citando como referencia a La Rosa aparecía acá en este ejemplo. Sí, sin duda hay algo que vos mencionaste, Candela, que tiene que ver con el reconocimiento. Por lo apretados que son estos encuentros, que yo siempre estimo que son de 1 hora y media y después se amplían, porque son temas que a mí me gusta siempre trabajarlos en base al diálogo y al trabajo con ustedes, y no tanto en la presentación de los textos, que hace a que los encuentros sean como más, entre comillas, aburridos. Hay un elemento de la experiencia que, para que se configure como tal, vos dijiste el tema del reconocimiento, y el reconocimiento se constituye en un principio que interviene en la posibilidad o no de configurar experiencia. Hay una serie de autores que hablan acerca de la teoría del reconocimiento. Uno de ellos es Alex Honneth, por justamente lo apretado de este encuentro. No nos vamos a concentrar en eso, pero sí yo luego le voy a compartir a Cristian una serie de textos sobre reconocimiento. Y en ese marco, el concepto de reconocimiento, ¿a qué apela? El conocimiento del reconocimiento apela a un componente emocional y afectivo, es decir, yo te reconozco porque te acompaño, porque te quiero, porque te doy hospitalidad desde la perspectiva de Derrida, ¿sí? Ese sentido del acompañamiento afectivo. Este plano del reconocimiento, Honneth lo vincula en gran parte con una lectura que él hace del psicoanálisis y de la influencia de Winnicott, ¿sí? Acerca de los primeros años de vida y cómo ese reconocimiento, si no existe, el otro no existe. Es decir, si yo no estoy reconocido, mi identidad desaparece. Y esto en la práctica pedagógica es más que sustantivo. Si no hay reconocimiento, la otra opción es que lo que hay es menosprecio, ¿sí? El menosprecio, ¿sí? es la sensación de humillación en el componente material. Puede estar asociado con prácticas asociadas al abuso, ¿sí? A la explotación, a la violencia, pero también hay prácticas simbólicas asociadas al menosprecio, es decir, no existís, no te tengo en cuenta, tu relato no me importa, tu presencia no me resulta importante, y por lo tanto solamente mi discurso es lo que tiene valor en este trabajo. Ese es un plano del reconocimiento asociado a la dimensión emocional y afectiva. Hay otro plano que tiene que ver con el reconocimiento en base al derecho. Es decir, yo te reconozco, Candela, te reconozco, César, te reconozco, Cristian, te reconozco, Janina, Silvia, todos y todas los que están presentes, porque son miembros de una comunidad.
y en tanto miembros de una comunidad son sujetos de derecho. Esa segunda dimensión del reconocimiento está asociada a un reconocimiento ético y político, es decir, yo te reconozco como miembro de una comunidad, como sujeto de derecho y por lo tanto como portador de una cultura. Ese es un segundo plano con el cual uno podría pensar cómo ahí en este video podría aparecer el reconocimiento en base al derecho, porque este estudiante tuvo la posibilidad de apropiarse de Malvinas, tuvo la posibilidad de apropiarse de la inundación de Formosa, porque hubo un docente que asumió el desafío de transmitirlo, asumió la responsabilidad de transmitir un elemento de nuestra historia. También podría haberla no transmitido, como puede sucedernos mucho en nuestra vida escolar. Es decir, en todo esto hay decisiones personales que uno toma, ¿no? Ahora, sin duda, la experiencia, en tanto no hay reconocimiento, es muy difícil que se constituya como tal, porque si no hay reconocimiento, no hay posibilidad de construir sentido. Y si no hay construcción de sentido, deja de haber experiencia y por lo tanto lo que hay son prácticas, son actividades, son acciones, son el cúmulo de cosas que en muchos casos nos suceden en nuestra vida cotidiana, pero que no tiene que ver necesariamente con la construcción de experiencia. Bueno, acá te agradezco a Cristian que pasó otra placa que tiene que ver con estas tres dimensiones que yo mencioné anteriormente. Acá está más sistematizada, ¿sí? La idea de la exterioridad, es decir, hay algo externo, hay algo del componente reflexivo y hay algo del orden de cierta transformación que me genera la experiencia. Ahora bien, pasamos a la próxima placa. Y acá quizás nos meteríamos en el texto de Dubetti Martuchelli, ¿sí? Que es otra forma, es otra corriente teórica para entrarle al abordaje de la experiencia. Antes de meternos con este enfoque, sobre el cual hubo creo que un grupo de trabajo o dos que pudieron hacer una primer síntesis sobre este material. No sé si están aquí presentes. Candela. Ah, Candela. Candela y Silvia van a ser las estrellas del día. Ok. Son las estrellas del día. Vamos a armar un video con ellas. César, ¿vos compartís? Antes de que ustedes puedan comentar algo sobre esto, yo quiero simplemente plantear dos temas. Por un lado, cuando uno ve este video de Samba, uno claramente puede ver cómo un relato de vida, ¿sí? Una historia de vida, en este caso de este personaje que es el que narra, el que construye el monólogo, ¿no? Uno en ese relato puede ver cómo se articula una historia de vida con su experiencia escolar, ¿sí? O sea, ahí aparece, digamos, el relato con la experiencia, ahí aparecen sus historias, sus memorias, ciertas huellas vinculadas con aprendizajes en la vida escolar. Por lo tanto, uno diría, bueno, si uno haría una entrevista a este personaje, ¿qué cosas nos salen? Bueno, pensemos, ¿no? Nos salió el vínculo con un docente, ¿sí? Aprendizajes en relación a ciertos conocimientos escolares, representaciones sobre ciertos personajes históricos. Cuando él visita el Cabildo y se da cuenta de todo lo que significan esos personajes en lo que es la cultura escolar y en muchos casos el bajo impacto que esto nos trae en términos de significatividad, ¿no?
También la recuperación de ciertas prácticas significativas como pudo haber sido la excursión o un campamento. En fin, me interesó mucho este material para que ustedes se lo queden en su haber. Por supuesto, está como material seguramente disponible, va a estar disponible en el aula, pero es un analizador este material para nuestra mirada metodológica también acerca de la experiencia. Por eso es la idea que ustedes también, en base a este material, empiecen a pensar también posibles ejercicios de investigación. Cristian tiene una mano levantada. Sí. Respecto de este material y hablando de actividades, ellos desde la clase 1 tienen una tarea que se llama Tarea para el Mientras Tanto y que hace a este recorrido de ir pensando la experiencia educativa desde diferentes herramientas, instrumentos, representaciones que nos van atravesando en estas clases y que nos permitan al momento de pensar esa experiencia educativa cómo problematizarla, cómo identificar, cómo dejar de lado por ahí nuestros preconceptos, nuestras ideas sobre, ir a tratar de captar lo natural o lo esencial de esa experiencia para poder problematizarla a través de un proyecto de investigación. Así que este material, como otros que se han subido a la plataforma, son por ahí las herramientas que debieran consultar al momento de pensar esas actividades que se le están proponiendo ya desde la clase 1 como tarea para el mientras tanto. Correcto. Porque de lo que vamos a conversar en el próximo encuentro son pequeños proyectos que ustedes puedan estar formulando, ¿sí?, a partir de estos insumos en términos de investigación, ¿sí? Podríamos pensar en relatos de vida sobre ciertas situaciones, sobre ciertos problemas, pero va a ser muy importante que ustedes, en base a todos estos insumos, puedan ir pensando una propuesta sobre la cual vamos a trabajar en el próximo encuentro. Antes de darle la palabra, y simplemente vamos a hacer una presentación como muy breve, porque bueno, vamos hoy a cortar a las 9 para ser fieles a los acuerdos de horarios, y como ustedes se darán cuenta, mis clases no recorren la bibliografía exacto, sino que yo lo que intento siempre es construir mucho diálogo en base a justamente recuperar nuestras miradas, nuestras visiones de los temas, y por lo tanto la bibliografía siempre es de algún modo un material que les queda a ustedes para la lectura. Ahora, un primer tema que es importante, y no te vayas de la placa, por favor, Cristian. La placa anterior, por favor. La perspectiva de Dubetti y Martuchelli no tiene que ver con el enfoque de Jorge La Rosa. La perspectiva de Dubetti y Martuchelli, como yo ya lo presenté en su momento, está asociado a lo que se denomina la sociología de la individualización. Es decir, el reconocimiento de lo que ellos definen la muerte del personaje social. Y eso es un punto de partida de este enfoque. ¿De qué hablamos con la muerte del personaje social? El personaje social es una manera de plantear cómo las teorías sociales siempre dieron cuenta que los individuos son el resultado de algún modo, de ciertas posiciones sociales o ciertas formas como la sociedad nos configura a nosotros como individuos. Es decir, cuando Bourdieu habla del hábitus, lo que nos va a decir Bourdieu es que nosotros somos la expresión de una posición social.
Por lo tanto, César, Cristian, Silvia, simplemente ponen en juego una serie de prácticas condicionadas y determinadas por una posición. Por una posición en función de su capital cultural, su condición de clase. De lo que nos habla a ellos, y este es un enfoque muy contemporáneo, es de la muerte de este personaje social. ¿Qué quiere decir con la muerte del personaje social? Que las sociedades, al asistir a un proceso de alto nivel de individualización, ya las acciones de los sujetos no están determinadas solo por la condición o por la posición social, sino que el individuo está atravesado por procesos de fuerte singularidad en sus prácticas. Es decir, los sujetos realizan acciones que no necesariamente coinciden con su condición, con su posición, ¿sí? Justamente por la singularidad del individuo. Hay otro elemento que es muy importante en este enfoque, que es el concepto de declive, que es otra categoría que es muy importante que ustedes tengan en cuenta, el concepto de declive del programa institucional. ¿Qué quiere decir el concepto de declive? El concepto de declive es que las instituciones perdieron la fuerza que tenían en la modernidad. La escuela, la iglesia, los partidos políticos, la familia, son estructuras de la modernidad que entraron en crisis. Y por lo tanto, asistimos al reino de los individuos y las estructuras institucionales no tienen el nivel de fortaleza que tenían cuando se configuraron como tales en la modernidad. Por lo tanto, lo que se producen son nuevos fenómenos. Uno de los fenómenos es la destitución de la autoridad institucional. Pierde valor la idea de la autoridad pedagógica como se constituía en la modernidad, es decir, esta idea de que el docente es el que responde a una verdad absoluta, o que el conocimiento escolar es el conocimiento privilegiado a nivel social, porque en este momento disponemos de redes sociales, disponemos de internet, disponemos de una masividad de industria cultural que no existía cuando la escuela se constituye en un sentido más universal. Y hay un tercer componente de este declive, que es el santuario, la crisis del santuario. Esto también es muy importante. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la crisis del santuario? Uno antes decía, todo lo que sucede afuera de la escuela, adentro no sucede. Es decir, afuera podía haber violencias, afuera podían suceder multiplicidad de cosas. Sin embargo, la escuela era un espacio, de algún modo, entre comillas, santificado, al mismo tiempo como podía ser lo que sucedía en el grupo familiar o lo que sucedía en un campo eclesiástico. Ustedes deben tener la experiencia que cuando entran en una iglesia, más allá de los niveles de religiosidad de cada uno, uno puede sentir un sentido de la trascendencia, ¿no? Porque son techos altos, hay silencios, hay una suerte de solemnidad, ¿no? Que sucede en los campos eclesiásticos, a diferencia de lo que sucede en la vida urbana o rural. De lo que habla cuando se habla del declive es que este santuario dejó de existir. Es decir, todo lo que sucede afuera también sucede adentro. Si afuera hay violencias, adentro también hay violencias. Si afuera hay crisis en términos de rupturas, de dinámicas asociadas a diferentes planos de la vida cultural, también sucede en la vida escolar. Por lo cual, hay algo al orden de la experiencia que se modifica, porque la experiencia, como antes comentamos, que está asociada al reconocimiento,
lo que van a plantear Dubetto y Martuchelli es que para que se constituya una experiencia escolar, lo que tiene que producirse son principios de reciprocidad. Es la reciprocidad la que habilita, en un contexto de declive, que esa experiencia se produzca. De lo contrario, la experiencia no es posible que acontezca. Y esto es un elemento crucial, la idea del principio de reciprocidad. Los estudiantes pueden decir, yo no sé para qué está este profe no me gusta, a este profe no le damos bolilla, no nos sentimos representados por su discurso. Este tipo de testimonios que muchas veces uno puede escuchar en los estudiantes está asociado a si se configura o no en esa experiencia un principio de reciprocidad. Este es un punto de partida del enfoque de Dubetto y Martuchelli en su obra, donde ustedes van a tener en esta placa 3 dimensiones que ellos plantean respecto de la experiencia escolar. Y son 3 dimensiones muy importantes. Una primera dimensión asociada al plano de la integración, es decir, yo construyo experiencia en la medida que incorporo normas, incorporo valores, incorporo ciertas lógicas de regulación institucional. No estoy leyendo tal cual dice la placa, pero ustedes mientras yo estoy hablando seguramente la están viendo y pueden ver que este componente de la integración es un componente fundamental de la experiencia. Pero hay otros 2 componentes que son sustantivos. Uno es el de la estrategia, es decir, uno en la experiencia construye estrategias. ¿Qué quiere decir que construye estrategias? Seguramente Silvia, Nicolás, César, Janina, cada uno va construyendo otra estrategia, es decir, anotamos, hacemos que escuchamos, pero en realidad por ahí ya no escuchamos más. Esta estrategia tiene que ver con lo que de algún modo Goffman señala como los procesos de teatralización. Uno hace, configura el oficio de alumno, configura el oficio de estudiante, construye cálculos, es decir, si el docente entra más tarde, yo llego más tarde, si el docente se va, yo trato de aprovechar el tiempo y hago otra cosa. O sea, el tema es cuáles son las estrategias, los cálculos, la racionalidad que el actor configura en su práctica. Por eso es un componente muy, muy importante, el componente de estrategia dentro de lo que son la sociología de la individualización. Un tercer punto de la estrategia está asociada a la subjetivación. ¿Qué es la subjetivación? Bueno, ¿qué estamos nosotros recuperando en términos de valor, de significado, de sentido, ¿no? Por supuesto que el concepto de experiencia está asociado y las formas de indagación metodológica tiene 2 componentes fundamentales que ya algo de ello habíamos hablado en el encuentro pasado. El concepto de soporte y el concepto de prueba. Siempre en la experiencia nosotros vamos a poder encontrar en qué medida hay pruebas que el actor tiene que atravesar, tiene que enfrentar, y el concepto de soporte, qué elementos de la vida escolar, en este caso, se constituyen en soportes para sostener nuestro proceso de escolarización. Acá uno podría encontrar, por ejemplo, en el relato de Zamba, que hubo en la experiencia de escolarización de Zamba, del autor, perdón, diferentes soportes, ¿sí? Podrá haber sido la excursión, podrá haber sido el maestro, podrá haber sido el campamento, pero son componentes que le permiten sostener su existencia como estudiantes. Bueno, me gustaría, Candela, estamos medio cortos de tiempo, pero me gustaría escucharlos 3 minutos
son 3 minutos nada más, de una breve reflexión que ustedes pudieron hacer del texto. Nos queda pendiente luego la presentación del texto mío sobre experiencia escolar y lazo social, que lo voy a dejar pendiente para el próximo encuentro, ¿sí? Porque estamos medio jugados con el horario. Pero además, te voy a pedir... Además, profe, el grupo que había preparado ese texto se tuvo que retirar, así que podemos arrancar la clase que viene con eso. Perfecto. Todo tuyo, Candela. Te voy a pedir Bueno, solamente gracias. 2 minutos, Candela. Bueno, básicamente primero quería decir que tomando como referencia al sociólogo Martuchelli, él propone cómo estas experiencias individuales de los sujetos tienen que enfrentar justamente esto de la imposición social, de la autoridad y todo esto, y cómo lo hace a través de luchas. Esto lo relacionamos con lo que dice Bourdieu, cuando habla cómo desde el poder se estructura el poder del capital, ¿sí? Del capital económico, ¿no es cierto? Reproduce las desigualdades sociales y culturales. Y un ejemplo de eso, hoy decía usted la escuela y que fue la máquina de educar y todo eso, y un ejemplo de eso fue la ley 1420 como mecanismo, digamos, de homogeneización, cuando Pinot habla de que la escuela como la máquina de educar, digamos, ¿sí? Entonces, lo relacionábamos con eso, es decir, cómo a partir de lo que habla Bourdieu, de cómo desde el poder se reproducen las desigualdades, la propuesta del sociólogo Martuchelli es cómo desde lo singular, ¿sí? Se hace frente, digamos, a esta subjetivación de las estructuras, ¿sí? Eso quería empezar. Pero usted ya se me adelantó explicando eso, pero no importa. Bueno, él lo que hace en su investigación, básicamente habla primero de la transición y de la importancia de la educación primaria y secundaria, ¿sí? Y del paso de lo que es la adolescencia y todo este proceso de subjetivación. Y no por nada toma la cuestión de la adolescencia. Francesca Dolto, del psicoanálisis francés, dice que la adolescencia es un tiempo de dolor, de crecimiento, de duelo. Entonces, justamente es un momento, ¿no es cierto?, de mayor subjetivación. Usted hoy hablaba, por ejemplo, de que son los mayores consumidores a quien va destinado los productos, los adolescentes, porque justamente está conformando su subjetividad, pero se encuentra en una lucha de poderes entre lo que siente y lo que le impone el contexto social que lo rodea. ¿Sí? Correcto. Entonces, para él se plantea como un universo complejo esto. ¿Por qué? Porque por un lado quiere esto de la autonomización, la singularidad que habla Martuchelli, ¿sí? Pero también esto que usted decía hoy, esto de la reciprocidad, esta idea de cómo quiero ser tratado, voy a tratar, sobre todo hoy usted hablaba de desnudar por ahí cuestiones íntimas del alumno en la escuela, que como había un caso hoy, ¿sí? Y también estas cuestiones de las motivaciones personales. No todos en la escuela secundaria, ¿sí? Tienen esa relación de dependencia, digamos, o la presión de la familia, de terminar la secundaria, del contexto social, del grupo de pares, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver, como hoy decíamos, de la motivación del docente que tenemos enfrente. Y esta también conjunta de experiencias escolares, cómo me marcan. Hoy hablábamos de cómo me marca la trayectoria escolar, ¿no es cierto? Y que en un momento, sobre todo en la adolescencia, entra en crisis.